mi nombre es Erika Joana Rodríguez, soy coordinadora de IPS y hoy les vengo a hablar sobre el curso de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. El objetivo de esta presentación es brindarle a todo el personal asistencial las pautas necesarias para la atención de víctimas de ataques con agentes químicos, brindando así una atención oportuna, adecuada e integral en el servicio de urgencias. ¿Quiénes son las principales víctimas? Pues se ha demostrado que son las mujeres jóvenes que dependen económica y emocionalmente de su pareja. ¿Quiénes son los principales agresores? De acuerdo a las entrevistas de las víctimas, se ha visto pues, que su principal agresor es la pareja actual o la pareja pasada, donde la violencia física y psicológica aumenta progresivamente, llegando pues, a un ataque de estos. ¿Cómo ocurren estos ataques? Por lo general ocurren en la calle de forma inesperada sin ningún aviso, donde el atacante principal o muchas veces un tercero contratado lanza un agente en la cara a la víctima, causándole pues, quemaduras en el cuello y tórax. En Colombia se han presentado casos donde el atacante lanza el químico en las partes o en las zonas genitales, causándole pues, daño alrededor, en miembros inferiores o abdomen. La intención del agresor pues, es dañar toda la parte de identidad de la persona y placer sexual pues, de la víctima. Vamos a hablar ahora un poco sobre la severidad de las quemaduras. Debemos tener en cuenta que se deben tener 5 elementos para la clasificación de las quemaduras. 1 es la cantidad del agente que se lanza, 2 es la concentración del agente, 3 es la duración de contacto del agente con la víctima, 4 es la penetración del agente químico a la piel y 5 es el mecanismo de acción del agente, ya que puede ser un ácido o un álcalis. Los principales órganos que se lesionan durante estos ataques son la piel y los ojos. Como lesión cutánea tenemos que si el agente es un ácido, la necrosis démica inicia tan pronto la sustancia entra en contacto con la piel y puede llegar a comprometer los tejidos más profundos. En las lesiones oculares, el contacto con el químico genera un daño importante del epitelio superficial, la córnea y la cama anterior del ojo, provocando así una pérdida unilateral o bilateral de la visión. Las lesiones oculares pueden presentarse en 2 fases. La primera, que es la fase aguda o la inicial, donde se produce necrosis del epitelio corneal y conjuntival, y la segunda fase es la tardía, que se produce durante días o semanas, donde el paciente pues, refiere edema, quimosis, hiperemia conjuntival. Vamos a hablar ahora de la atención en urgencias. Estos pacientes deben ser clasificados como máxima prioridad, triage 1, y deben ser evaluados y lavados sus quemaduras inmediatamente. El médico debe evaluar todo lo que es la vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición y control de la hipotermia. Durante la vía aérea pues, se debe tener una sospecha, ya que las quemaduras pueden provocar un edema orofaríngeo y esto debe producir una obstrucción de la vía aérea, por lo que debes tener una vigilancia 48 horas. Durante la ventilación, el médico pues, debe comprobar la frecuencia y la calidad de la respiración, ya que las escaras de las quemaduras pues, se forman rápidamente y estos pueden provocar o impedir la expansión de la reja costal, por lo que se debe tener pues, un seguimiento de la respiración. En la circulación de las quemaduras se debe revisar y observar los pulsos periféricos, el llenado capilar y el estado de las mucosas. Se debe iniciar inmediatamente una irrigación o una hidratación de las quemaduras para así mejorar la perfusión. En el déficit neurológico, rara vez hay compromiso de pero sin embargo se debe llevar como un seguimiento del estado de la conciencia de la víctima. Para la exposición y control de la hipotermia se deben retirar inmediatamente todas las prendas que queden adheridas por la quemadura. En caso tal de que estas prendas no se retiren, se deben irrigar o humedecer con jabón y solución salina y retirar suavemente. En caso tal de que definitivamente no se desprendan, ya estas se retiran en el servicio de cirugía. Es importante iniciar inmediatamente con el lavado de las quemaduras. El personal debe tener muy en cuenta que debe evitar la hipotermia, por lo que el lavado debe hacerse en un lugar cerrado, puertas cerradas, ventanas cerradas, para pues así proteger la intimidad del paciente
Es importante también utilizar el jabón adecuado, en este caso se utiliza el jabón clorhexidina solución al 0.2%. También se debe tener una monitorización de la acidez de las áreas quemadas, se debe tener con las tirillas de pH, se debe estar midiendo cada 30 minutos o cada hora la acidez de las quemaduras hasta llegar a un pH neutro o un pH 7. Todos los profesionales de la salud y servicio asistencial deben tener sus elementos de protección personal, bata, gorro, gafas, tapabocas y guantes de nitrilo. Para el baño de los pacientes es necesario tener un platón de acero inoxidable, una riñonera, batas, sábanas y apósitos y gasas y compresas para el lavado de las quemaduras. Para el manejo de las quemaduras en los ojos se debe realizar un lavado con lactato de Ringer o solución salina cada 30 minutos. Igualmente se debe medir la acidez con las tirillas de pH hasta llegar a un pH de 7.0. Una vez se haga el lavado de las quemaduras, ya se pasa a la clasificación de estas, donde se debe tener clara la profundidad, la extensión y el patrón de las quemaduras. Para la profundidad de las quemaduras tenemos 3 grados. El primer grado, que compromete la epidermis, las quemaduras de segundo grado, que comprometen la epidermis y parte de la dermis, y las quemaduras de tercer grado, donde comprometen epidermis, dermis, nervios, músculos y posiblemente el hueso. Para la clasificación de las quemaduras según su grado de extensión, se debe calcular de acuerdo a la regla de los 9 y el método de la palma, donde la palma de la víctima es igual al 1% de su superficie corporal. Para la evaluación del patrón de la quemadura tenemos 3 clasificaciones. Una, que es el patrón continuo, que consta de una o varias quemaduras corporales continuas en el cuerpo. Estas ocurren principalmente cuando el agente es lanzado a corta distancia. Tenemos el patrón en gotas diseminadas, que consta de múltiples quemaduras por salpicadura en el cuerpo. Este ocurre principalmente cuando el agente es arrojado a larga distancia y solamente salpica en la víctima. Y tenemos el mixto, que es la combinación de los 2 anteriores patrones. En la recolección de evidencia forense es importante y necesario que se haga desde el primer momento en que la víctima ingresa a la institución. Todos los profesionales de la salud son encargados y responsables de realizar la recolección, preservación y entrega de todo el material probatorio a las autoridades competentes. Inicialmente, iniciar también la cadena de custodia. En el caso de la ropa contaminada por el agente se debe embalar de 2 maneras. La primera, recortar un segmento de la prenda donde no esté impregnado por el químico, una medida de 3 por 3 centímetros. En caso de que esté húmeda se debe secar, se debe empacar en papel craft, pues que no esté impreso el papel. Se debe empacar en una bolsa plástica, se sella con una cinta de seguridad, se rotula con el formato RUP 048 y este debe contener pues toda la información de la evidencia que se recolectó, la descripción de lo que se empacó, fecha y hora de la recolección, a quién se le entregó y de quién son las prendas. La otra manera es obtener todo el material para análisis, ya secar pues todas las prendas de la víctima. Igualmente, si están húmedas se deben secar, se debe empacar en un papel craft, empacar en una bolsa plástica sellada y rotulada con el formato anterior. Es importante que en la historia clínica quede registrado a quién se le hace entrega del material probatorio, con nombre, cargo y cédula de la policía judicial o el personal de fiscalía a quien se le está entregando todo el material. Una vez pues se haga toda la recolección de la evidencia, el médico ya define la remisión del paciente, si es a una unidad de quemados o a una institución de alta complejidad, para iniciar pues el manejo interdisciplinario con todas las especialidades que se requieran. Este es el kit de evidencia de agentes químicos. Debe permanecer en una caja plástica sellada bajo la custodia del jefe de urgencias.
Se debe realizar la auditoría mensual con el formato RUP 049 y se debe, una vez pues se utilice el kit, se debe reponer inmediatamente bajo el formato RCL 009 con el servicio de farmacia. Vamos pues a hacer una descripción, un resumen del procedimiento que se debe realizar. Primero, al momento de ingresar la víctima, se debe ubicar e iniciar la atención inmediata, clasificándolo como triage 1. El médico asistencial realiza toda la evaluación inicial, donde se verifica la vía aérea, ventilación, circulación, el déficit neurológico, la exposición y el control de la hipotermia. El auxiliar de enfermería y el enfermero jefe se encargan de la realización del lavado del paciente y las curaciones de las heridas. El médico asistencial pues ya determina o clasifica la quemadura de acuerdo al patrón, a la profundidad o a la expansión de esta. Ya el médico pues decide la remisión, si es una unidad de quemados o a una entidad de alta complejidad. Se realiza pues todo el reporte a las entidades competentes. En este caso, si es un menor de edad, se debe realizar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fiscalía, a la Policía y al representante legal o al adulto pues responsable del menor de edad. Si es un adulto, se hace la notificación a la Policía Judicial y a la Fiscalía. Se debe realizar la ficha del Civigila número 875 y se debe notificar a la Secretaría Municipal y Distrital. Se hace la recolección de todas las evidencias y se entregan a la policía. Ellos nos deben entregar un número de 21 dígitos que se llama SPOA, es un sistema de información que maneja la Fiscalía General de la Nación, y esto debe quedar consignado en la historia clínica. Por parte de la institución debemos hacer 2 formatos de cadena de custodia del Instituto Nacional de Salud. Uno se lo lleva pues la Policía Judicial y el otro queda en la institución, y se deben hacer 2 oficios petitorios. Igualmente uno se va con la policía y el otro se queda en la institución. Una vez se hagan pues todos estos pasos, ya el paciente es remitido y queda en custodia de la institución donde fue aceptado. Muchas gracias.